Argentina. No creo. El presidente de la Nación, acá estamos Cecilia Franco, el señor Pablo América, Ariel Senoseín y Gonzalo Bonadeo. Muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. ¿A usted cómo le va? Bien, recién llegado hace un ratito de Neuquén y de La Pampa. Estuve en La Pampa primero, después en Neuquén. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, gracias por este rato, vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Querés arrancar vos, Ariel? ¿Cómo no? Dale, la primera. Arrancamos por lo último. Por lo último que supimos en su relación con el deporte y el fútbol. Ha quedado instalado, presidente, que habló en estos días con Marcelo Gallardo, cuando otros tenemos otro tipo de información, ¿no? Que fue un almuerzo allá hace un par de semanas, y no precisamente para hablar de la vuelta del fútbol, aunque sí se tocó ese tema. ¿Fue así? Sí, fue así, fue hace unos días exactamente, y fue un almuerzo. Y bueno, Gallardo es un hombre al que respeto mucho y admiro mucho por su conducta deportiva y por su calidad deportiva de futbolista y de técnico, ¿no? De jugador y de técnico. Pero aproveché para preguntarle porque, bueno, de algún modo fue River el primero que planteó el no jugar frente a la cuarentena, y le quise preguntarle, que me contara un poco cómo era, a qué obedeció eso y cómo era la realidad. Y a mí me sirvió mucho porque hay un montón de aspectos que el hincha de fútbol por ahí no tiene en cuenta y que sí tienen que ver con la realidad del deporte, ¿no? De cómo son los grupos, de cómo funcionan. Y estuve hablando con él, estuve viendo también lo que pasa en el mundo con el tema del fútbol. El fútbol para los argentinos es un tema muy importante, sin ninguna duda. Todos extrañamos ver a nuestros equipos, pero es también, como todo deporte se juega en equipo, es un tema, hay que moverse con mucha cautela, y si además convoca multitudes como el fútbol en Argentina, el tema es doblemente complejo. Presidente, respecto de lo que usted nos vino expresando respecto de las experiencias, de lo que nos manda Europa como referencia en cuanto a la evolución de esta pandemia, también el fútbol y el deporte en general empiezan a ser también una referencia, como que ellos están haciendo lo que a nosotros nos puede pasar en lo inmediato. ¿Están empezando a llegar algunas referencias sobre lo primero que pasa en Alemania, sobre por qué vuelven España, Italia e Inglaterra, y si eso es de alguna manera trasladable a la Argentina? Bueno, todos los países de Europa tienen como... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Tengamos presente que estamos experimentando, el mundo está experimentando una situación absolutamente desconocida en el mundo, que es una pandemia generada por un virus sobre el cual no existe ni forma de prevenirlo, no hay vacuna, ni medicina para curarlo. Las dos cosas ocurren. Entonces, es toda una situación muy compleja, y lo peor de todo es que sabemos que el virus tiene una capacidad para expandirse, para difundirse, para contagiar, realmente impresionante, y que encuentra en las multitudes un lugar ideal para desarrollarse. Entonces, el fútbol tiene como etapas para pensar en abrirse. Tiene una etapa que tiene que ver con el retorno del entrenamiento, y tiene una etapa para pensar en que se vuelva a jugar, y tiene una etapa para pensar que se vuelva a jugar con público. Lo que pasa en Europa es que Europa ya está registrando desde hace unos días a esta parte como una caída del virus. Es decir, como que han pasado el peor momento, hay menor cantidad de contagios, hay menor cantidad de muertes, y esto los impulsa a ir retornando poco a poco al deporte. Nosotros no estamos experimentando eso. Nosotros lo que estamos experimentando es básicamente en un lugar del país, que es la ciudad de Buenos Aires, que lleva en Buenos Aires, un aumento de casos, y esto nos obliga a ser cautos, y por eso yo creo que tenemos que esperar un poquito, ver cómo evoluciona el tema, y cuando todo empiece a ordenarse, a organizarse, Gallardo me comentaba que había que pensar primero en volver al entrenamiento, que era difícil pensar en que ese entrenamiento no demandaría por lo menos mes y medio, 2 meses, para que los jugadores vuelvan a tener capacidad competitiva,
y que recién entonces podría pensarse en jugarse al fútbol. Y ahí lo que tendríamos que ver es si se puede jugar con público o sin público. Me da la impresión que deberíamos empezar a jugar sin público y aprovechar la televisación, que es algo que también a todos nos gustaría y también les serviría a los clubes, porque son ingresos que los clubes tienen y que para ellos todo esto les ha generado un problema muy serio, un problema económico muy serio. Y en esto de la cautela, Alberto, la idea es manejar a todas las categorías de la misma manera, o sea, cuando se regrese a los entrenamientos, cuando vuelva al fútbol, se va a manejar de la misma manera la primera, con la C, por ejemplo, para marcar bien la distancia, ¿no? No lo sé, francamente no lo sé. Y honestamente no lo sé porque no sé si todos estarán en condiciones de cumplir los protocolos. Ahí también está en juego un tema económico y demás, ¿no? Si el protocolo eventualmente dijera que deben ser testeados 2 veces a la semana los que jueguen, no sé si todos están en condiciones económicas de afrontar ese costo. Por eso ahí empiezan a jugar un montón de detalles que bueno, yo la verdad es que no me gusta mucho porque todo lo que digo se convierte en título, entonces me preocupa. Claro, me preocupa y estoy hablando más como alguien que tiene mucho interés porque el deporte vuelva y porque el fútbol particularmente vuelva, pero que ve, hablando con los epidemiólogos, muchas complicaciones. Tal vez, presidente, sea título esta respuesta, pero es una pregunta que estoy obligado a hacérsela, porque hablamos mucho de protocolos, sabemos cómo está trabajando el gobierno nacional, las distintas provincias en medio de esta pandemia. Y hemos visto la última semana imágenes de un club de nuestro país, un club del ascenso como Deportivo Riestra, entrenándose. Quiero saber qué le pareció a usted como presidente al haber visto estas imágenes, este entrenamiento que no solamente se dio un día, fueron varios, pero bueno, me gustaría conocer su opinión. No vi las imágenes, oí la noticia. Yo lo que creo es que hay que ser muy cuidadoso porque un plantel de fútbol nuclea a no menos de 20 jugadores y eso no está bueno porque además hay un efecto en la actividad deportiva que los médicos señalan que siempre cuando hablamos nosotros generamos un efecto de un efecto spray, por eso la recomendación de estar a 1,5 metros, 2 metros de distancia uno del otro para que precisamente las partículas de saliva no lleguen al otro. Y son partículas imperceptibles, de hecho no lo sentimos nunca, pero las partículas existen. Y cuando se hace deporte, eso también existe, ese efecto, y con el correr el efecto hace que las partículas vayan para atrás. Entonces, todo deporte de contacto y todo deporte de equipo, el protocolo de funcionamiento tiene que ser muy, pero muy cuidadoso. Yo no tengo ni idea cómo lo hicieron en Deportivo Riestra, pero lo que sí me parece es que hay que ser muy prudentes, muy prudentes. Y Gallardo me señaló también un tema que honestamente yo no tenía en cuenta. Él me señaló que muchos de los jugadores del ascenso, por ejemplo, son jugadores son jugadores jóvenes muchas veces, que viven con sus familias, y que provienen de hogares muy humildes. Y que entonces el riesgo no es que se contagie el jugador, que seguramente tiene una vida saludable y puede recuperarse, es que lleve el contagio a su familia, y contagie a sus parientes, a sus padres, a su madre, y que ahí la cosa empieza a ser un poco más difícil. Entonces, y que ese era precisamente el planteo de muchos jugadores de River, estoy hablando de jugadores de River, cuenta lo que puede pasar con los jugadores del ascenso, que muchas veces no ni siquiera cerca están de las condiciones económicas que tienen en los clubes grandes. Entonces, yo sería muy prudente con esas cosas, muy prudente. Todos queremos volver a ver el fútbol. Miren, Argentina terminó clasificando para la Libertadores, no se dan cuenta las ganas que tengo de que empiece ese campeonato, pero hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos.
La liberación de actividades es como aquella frase de la manta, ¿no? De la manta corta, sí, tanto en el fútbol como en la vida misma. Se tapa una parte y se puede destapar otra. Entonces, si vamos al deporte, ya iremos al caso de los deportistas olímpicos, ¿no? Que están autorizados para volver a los entrenamientos. Ya existe la posibilidad de retomar la actividad deportiva, sobre todo en varias provincias. Y claro, surgen con lógica el pedido de otros deportistas. Hasta ahora hemos hablado de fútbol y hay otro deporte que congrega multitudes en el país, que es el automovilismo. Y algunos pilotos ya se han hecho escuchar diciendo que ellos necesitan volver a la actividad. ¿El automovilismo bajo qué parámetros podría volver? Son preguntas como difíciles. Es cierto que en el automovilismo parece haber un conductor arriba de un auto y que el riesgo es mínimo. Sí. Pero lo cierto también es que hay escuderías, hay mucha gente que se mueve en torno al auto y que hay que ver con qué protocolos vuelven. El deporte puede empezar a pensarse en la medida en que sea posible que se haga sin riesgo, y cuando ese mínimo riesgo existe, se respeten ciertas condiciones protocolares que hay que cumplir. El protocolo no se trata de escribir en un papel cómo sería el modo ideal de funcionar, se trata de cumplir lo que ese papel diga. Y todo el deporte olímpico, por ejemplo, en el deporte olímpico hay muchos deportes que son individuales, ellos parecieran tener un riesgo menor si se cumplen con los protocolos, pero Matías Lames me comentaba que el Ministerio de Turismo y Deporte trabajó en los protocolos del deporte olímpico y dio, con el acuerdo del Ministerio de Salud, las condiciones bajo las cuales el entrenamiento puede hacerse. En esos deportes, en los deportes individuales, la cosa es mucho más fácil. Es mucho más complejo en los deportes colectivos, porque donde hay equipos, porque hay roces, hay fricción, hay mucho más cercanía, y bueno, ahí los protocolos se hacen más difíciles de hacer. Esta es la realidad. Presidente, una de las cosas que se destaca de este tiempo, que no siempre es sencillo en la Argentina, es este escenario en el cual usted se reúne regularmente a través de Zoom o el vínculo que sea con todos los gobernadores de las provincias, que el vínculo, siempre lo destaca usted, es muy fluido, que se escuchan los reclamos, los pedidos y las necesidades de unos y de otros, que todo esto está consensuado en definitiva. Y la pregunta que quería hacerle tiene que ver con si efectivamente desde distintos distritos también hay una solicitud para poder relajar un poquito la tensión y las restricciones en los clubes, ya no para pensar en el alto rendimiento, sino para pensar en ese deporte que hacemos millones de argentinos, ¿no es cierto? Yo no quiero hablar del tema del running, sino que hablo de algo un poco más orgánico y contenible, como es justamente la vida del club. A ver, el argentino hoy en día, en su inmensa mayoría, está liberado, claro, del aislamiento obligatorio. Lo que nosotros llamamos el ASPO, el aislamiento social obligatorio y preventivo. Preventivo y obligatorio, mejor dicho. Y estamos en lo que llamamos el DISPO, que es el distanciamiento obligatorio, el distanciamiento social preventivo y obligatorio. El 85% del país ya no le estamos exigiendo que se queden en sus casas, aunque siempre lo recomendamos, sino que les estamos autorizando a que tengan una vida social respetando el distanciamiento y las condiciones de higiene que siempre se piden, el uso del barbijo, la limpieza de las manos, el uso del alcohol, que ninguna reunión supere a más de 10 personas, respetando el distanciamiento. Ahora, muchas veces estas reglas nuevas han permitido que muchas actividades vayan normalizándose en el país, que si yo vengo de una provincia, que es Neuquén o de La Pampa, sí, donde, por ejemplo, la actividad gastronómica empezó a autorizarse, y los restaurantes empezaron a abrirse, y las condiciones es que las mesas estén distanciadas a 2 metros una de otra, que no puedan comer más de 2 personas en diagonal, no pueden cruzar de comer enfrentadas, sino que tienen que comer en diagonal, ¿no? Uno de un lado y el otro a la izquierda del lado de enfrente o a la derecha del lado de enfrente, como se trate. Entonces, poco a poco las actividades van volviendo. Claro. Y también está volviendo la actividad de hacer caminatas, de correr, de andar, de hacer ciclismo en zonas abiertas.
el mayor conflicto lo seguimos teniendo en los lugares cerrados. Es más difícil la apertura de gimnasios, por ejemplo, pero algunas provincias lo están autorizando respetando un distanciamiento grande. Y ahí ya empieza a jugar otro problema, que es el problema económico. Por ahí abrir toda esa infraestructura para que la gente esté tan distanciada hace que se vuelva económicamente no viable porque los costos no se logran sostener. Me han dicho en algunas provincias, por ejemplo, que han autorizado el uso de las máquinas para hacer deporte, para hacer gimnasia, ¿no? Básicamente, en la medida que haya un sistema de desinfección permanente y además esté dividido con mamparas acrílicas uno de otro. O sea, pensemos en dos bicicletas fijas. Bueno, ok, pueden estar las dos y están separadas por una mampara y tienen cierta aislación una de la otra. Entonces yo creo que toda esa actividad, que también tiene que ver con los clubes, tienen que pensar en que se van a ir volviendo de a poco respetando estas cosas. Ahora, lo que es difícil pensar es que de un día para otro abramos el club y los vestuarios se estén llenos de gente para jugar tenis, para jugar fútbol, para jugar handball, son cosas que, o para jugar básquet, eso es más difícil de pensar. Sí, está claro, y además, así como en su momento se destacó mucho el éxito, entre comillas, que tenía que ver con los números y con la baja cantidad de casos que tenía Argentina respecto a otros lugares de la región por la cuarentena, es como que a medida que se va relajando, a veces nos cuesta a los ciudadanos de a pie entender que ahora hay una gran dosis de responsabilidad que es de uno y ya no del Estado. Pero es que esto nos pasa en la vida cotidiana, esta es la verdad, ¿no? Cuando uno empieza a manejar un auto, aprende a manejar un auto, va muy despacio y con mucha atención. Y en algún momento el manejar se convierte en un acto mecánico. Sí. Y ese acto de relajamiento a veces termina en choques o en accidentes. Esto pasa en la vida cotidiana. Si ustedes miran el mapa de Argentina 15 días atrás, había mucho más blanco que zonas rojas en Argentina. Y ahora empezaron a aparecer muchas zonas rosadas. ¿Qué son las zonas rosadas? Gente que básicamente se relajó, si se me permite el término, pensó que el problema estaba como superado. Muchos de ellos vinieron a Buenos Aires porque escucharon que Buenos Aires abría comercios y pasaron un día a Buenos Aires y se llevaron a sus pueblos, a sus ciudades la infección. Entonces, el tema de la disciplina social, que ha sido honestamente muy importante en Argentina y que se ha cumplido mucho, y que uno entiende que hay cierto cansancio y cierto agobio, que yo también siento, que de algún modo complica las cosas. Pero lo que siempre hay que pensar que estamos haciendo esto para preservar la salud y la vida de nosotros mismos y de los otros, de los que queremos. Y si uno piensa en eso, va a ser más llevadero el tema, va a ser mucho más llevadero. Tenemos que entender, por ejemplo, además, que en lugares como la ciudad de Buenos Aires, que algunos creyeron que era el problema de las infecciones quedaba circunscrita a los barrios populares, que hoy en día son mayores las infecciones en los barrios que en los barrios populares. Sí. Entonces, lejos está de ser un problema de los barrios populares, es un problema de todos. Y si se me permite, tienen hoy porcentualmente más problemas los que viven en un barrio común, en Palermo, en Caballito, en Almagro, en Recoleta, que los que viven en un barrio de emergencia. Entonces, preocupa mucho cosas creo que hay que tenerlas en cuenta. La situación económica, ¿no? Y no se escapa el deporte de esto. ¿Está la idea del Estado de poder ayudar económicamente a los clubes o va a ser potestad de AFA poder ayudarlos? Pienso en los clubes de ascenso y ni hablar de los clubes de barrio tan afectados cuando hablamos de la importancia, ¿no?, del deporte también para la educación de los más chicos. Pero que nosotros ayudamos a muchos clubes, ojo con eso, porque todos los clubes tienen trabajadores, ¿no? Trabajadores que trabajan en el club, empleados de los clubes. Y nosotros con digamos, el ATP, que es la Asignación para el Trabajo y la Producción, hemos ayudado a muchísimos clubes. ¿Cómo los ayudamos? Pagando el sueldo de los que trabajan ahí, que con los clubes ven restringir el ingreso de dinero porque no juegan al fútbol, porque muchos además dejan de pagar las cuotas,
y los hemos ayudado a sostener los clubes. Para nosotros los clubes son muy importantes, ¿eh? Eso que nadie lo dude, ¿eh? El club es mucho más que un lugar de divertimento, es un lugar de contención social, y es un lugar donde se forman el espíritu del que va, de los que hacen deporte. Para nosotros un club de barrio es muy importante, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, cuando un chico empieza a practicar un deporte y empieza a conocer las reglas, empieza a ser parte de una disciplina, empieza a entender lo que es la disciplina, empieza a entender que hay reglas que respetar y que si no se respetan son castigadas. Y por lo tanto los clubes son definitivamente importantes. Y vuelvo a repetir, nosotros los hemos ayudado mucho y los volveremos a ayudar con la asignación para el trabajo y la producción, porque para nosotros son centrales para el desarrollo social, no solamente para lo deportivo. Clarísimo. Son centrales para el desarrollo social, para que un chico que va a aprender cualquier deporte que uno elija, aunque sea un deporte individual, le mete al chico en la cabeza de que hay reglas y que las reglas deben ser respetadas. Y ese chico entiende mucho mejor después de que se tratan las leyes. Porque lo vio, lo aprendió, el sentido de la responsabilidad de respetar normas y el riesgo de ser castigado si no cumplís con las normas. Eso lo aprendió por ahí jugando en deporte. Jugando al tenis, jugando al fútbol, jugando al básquet, jugando al handball. Lo aprendió. Y también aprendió la convivencia y el respeto con el contrario. Por eso para mí los clubes son tan importantes. Son tan importantes que el deporte, ya no como parte de la educación física, también como parte de la educación de la convivencia y de las reglas en una sociedad, son centrales. Por eso yo siempre he sido un fanático de cuidar a los clubes y a los clubes de barrio más que nada, por la trascendencia que tiene en la enseñanza que dejan a un chico. Clarísimo. Presidente, me permito llevarlo otra vez a la famosa vuelta del fútbol, porque hace algunos días trascendió como posibilidad, se instaló con fuerza, que tal vez en algunas provincias en donde afortunadamente hace ya varias semanas no se registran casos de contagiados por COVID-19, sean las provincias por ahí indicadas para que el fútbol vuelva otra vez a la actividad normal. Desde la AFA se mostraron algunos un tanto reticentes a esto. Quiero saber si reafirma esta intención de que tal vez una vez que sepamos cuándo puede llegar a volver el fútbol, se analice la chance de llevarlo a, por ejemplo, el norte del país. Y bueno, todo es como posible. Lo que pasa es que hay que entender que si yo saco a un jugador de Buenos Aires y lo llevo a jugar a Formosa, donde nunca hubo un caso de coronavirus, el riesgo de llevar el virus existe. Sí, por eso, siempre entendiendo que tienen que estar los test correspondientes en los futbolistas. Claro, pero entendamos una cosa, miren, porque lo hemos visto en muchos casos, por eso me animo a decirlo. A mí me puede hacer un test hoy y dar negativo. Y me pueden repetir el test mañana y vuelvo a dar negativo. Y puede ser que pasado mañana el test es positivo y yo tenía el virus y no había sido detectado. Entonces, no es todo tan simple, ¿no? Porque no... yo insisto, a mí me encantaría que la gente entienda lo difícil que es para uno, como para los médicos que lo sufren mucho más que yo. Esto es una pelea contra lo desconocido. No tenemos certeza de nada. De nada. Miren, me cansé de leer, ya que altura soy un abogado especialista en epidemiología, pero me cansé de leer artículos sobre epidemias y sobre esta pandemia puntualmente, sobre el coronavirus en particular. Prácticamente todo lo que leí decía que el virus nacía y moría en el término de 14 días. O sea, el virus entra en mi cuerpo, antes del quinto o sexto día manifiesto dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida de olfato, pérdida de gusto, dolor en el cuerpo, fiebre. Entonces ahí detectan que el virus se está enfermando.
puede ser que el virus no me dé ningún síntoma. Y todo lo que leí decía que al día 14 el virus se retiraba de mi cuerpo, se moría en mi cuerpo. Y también leí que al día 14 más o menos el virus terminaba de hacer acciones negativas sobre el cuerpo del enfermo y el cuerpo estaba en condiciones de ser dado el enfermo estaba en condiciones de ser dado de alta. El otro día voy a inaugurar una obra en el Hospital Austral, en Pilar, y me presentan una enfermera que estuvo enferma de coronavirus. Ella pasó 14 días con todos los síntomas: dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, fiebre, tos. A los 14 días se sintió bien y consideraron que estaba repuesta. Pero el sanatorio, el Hospital Austral, siguió investigándola. Estuvo 60 días con el virus en el cuerpo. Y esto yo no lo había visto en ningún lado, nadie nunca me escribió esto, nunca nadie me advirtió esto. Claro. Pero evidentemente uno puede pensar que la enfermedad ha terminado, sentirse bien, creerse inmune y seguir contagiando. Entonces, dense cuenta lo que nos pasa. Yo volví y le dije a los epidemiólogos, miren lo que encontré en el Hospital Austral. Y nadie sabía qué explicarme. No estaban los manuales. No estaban los la manuales. Famosa mutación del virus. Claro, no estaban los manuales. Claro. Estuvo desde el día 14 hasta el día 60, 12 hisopados le hicieron. Increíble. Y recién en el hisopado número 12, que coincidió con el día 60, apareció que el virus había desaparecido. Le voy a mezclar, presidente, deporte y sociedad, que al fin de cuentas está siempre mezclado, porque bien decía usted que el deporte, los clubes son ámbitos de contención, primero, y ámbitos deportivos, segundo. Y hemos visto aquí en nuestra pantalla hoy, desde las 12 del mediodía, cantidad de ollas populares en los clubes, en distintos lugares del país, porque verdaderamente hemos mostrado las ollas en el sentido federal, ¿no? Sí. La solidaridad federal. Y es una evidencia de que en las malas el pueblo ayuda al pueblo. No sabemos si saldremos mejores o peores de esto, pero sí sabemos que tendremos que salir con menos brecha, con menos ollas, y que allí estará el gran objetivo del gobierno nacional. A ver, ayer lo dije en La Pampa y lo dije en Neuquén. Miren, cuando a mí me preguntan qué me dejó de enseñanza esta pandemia, más allá de todo lo que aprendí de medicina, que hubiera preferido no tener que aprenderlo, pero me vi obligado a aprenderlo, lo que me enseñó es que vivimos en un país profundamente desigual. Profundamente desigual. Y te dicen, alguien puede decir, bueno, pero ¿qué? ¿Vos no sabías? No, todos sabíamos que existían barrios de emergencia, sabíamos que existían barrios populares, gente en situación de que no tiene trabajo y que hace changas, pero lo que nunca nos había pasado es tener que hacer un análisis tan profundo para revelar la dimensión de ese conflicto. Y la dimensión es enorme, ¿eh? Es enorme. Entonces ustedes me dicen, bueno, pero ¿y en qué se manifiesta eso? Miren, cuando nosotros vimos el ingreso familiar de emergencia, el IFE, lo hicimos porque advertimos que había una serie de argentinos que estaban sin trabajo y argentinos que tenían un trabajo pero que no podían trabajar, por ejemplo, un taxista, que son monotributistas pero no podían trabajar. Y entonces dijimos, bueno, a toda esta gente que no recibe, que está sin trabajo y no recibe ningún auxilio de Estado, pues tampoco cobran planes, tampoco, bueno, tienen otro auxilio de Estado, a toda esta gente démosle una ayuda que se llama IFE, el ingreso familiar de emergencia. ¿Y cuántos serán? Bueno, el primer cálculo que me dieron era de 2,5 o 3 millones de personas. ¿Saben cuántas personas reciben el IFE? 9 millones de personas. 9 millones de personas a las que el Estado no tenía detectados en el nivel de emergencia en el que estaban. Entonces, yo siempre digo, yo hago políticas desde que tengo 14 años. La política tiene un contenido ético inmenso, inmenso.
Y la primera regla que nos obliga a la política es a generar una sociedad igualitaria, porque una sociedad donde uno gana y otro pierde, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Y nosotros necesitamos tener una sociedad donde todos ganan en la medida de lo que aportan, y que cuando llega la hora de perder, todos pierden, y no ganan algunos y pierdan muchos. Entonces, esa sociedad, nosotros podemos empezar a construirlo al día después de la pandemia. Yo estoy seguro, y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los argentinos quiere vivir en esa sociedad, porque no es ético para que ninguno de nosotros, viendo lo que estamos viendo, no digamos esto hay que cambiarlo, y hay que terminarlo. Siempre yo recuerdo, cuando digo estas cosas, recuerdo la última frase de Blowing the Wind, el tema Soplando en el viento, de Bob Dylan, que la última frase dice: ¿cuántas veces un hombre podrá hacer que no ha visto lo que ha visto y seguir haciéndose distraído? Dice una cosa así en inglés. Entonces, ¿cuántas veces vamos a seguir haciéndonos los distraídos? No da más eso, no resiste más. Pero a mí me parece que la pandemia nos da una gran oportunidad de construir otro mundo, otro país y otro mundo. Yo vengo de Villa Langostura. En Villa Langostura ayer inauguramos una planta de residuos cloacales. Ni Bariloche, ni Villa Langostura, ni muchas otras ciudades que están en torno al Nahuelhuapi, que es un lugar maravilloso, todos sabemos la belleza natural que eso es y el reservorio ecológico que eso representa. Ninguna de esas ciudades tenía tratamiento de aguas servidas, de la red cloacal, del tratamiento de esas aguas. ¿Dónde iba toda esa agua? A contaminar el lago. Bueno, ¿qué nos ha pasado a nosotros en esta pandemia? Que durante 2 meses los hombres y mujeres que habitamos el planeta nos quedamos en nuestra casa y de repente la atmósfera cambió, la contaminación cambió, las aguas se aclararon. Digo, no nos tiene que llamar la atención todo esto, no nos tiene que hacer reflexionar todo esto de que algo estábamos haciendo mal. Si a eso le sumamos la desigualdad social que quedó en evidencia, no es hora de que tomemos el toro por las astas y empecemos a cambiar las cosas. No me voy a meter en su agenda, que debe estar muy comprimida, pero quizás le quería preguntar si tiene idea qué va a ser el sábado próximo, porque estamos muy ansiosos por muchas cosas, estamos muy nerviosos, preguntamos cuándo vuelve el fútbol, pero sin embargo, viniendo de donde veníamos o estando ahora parados de donde veníamos, parece mágico que el sábado que viene vuelva a jugar al fútbol Lionel Messi. Claro, porque en España están volviendo. Sí. Están volviendo sin gente, ¿no? Sin bueno, pero la persona más importante debe estar en la cancha, así que eso se lo puede ver igual. Claro, sí, claro, y seguramente vamos a estar mirando fútbol español, que es lo que podemos ver. Exacto. Pero, bueno, la verdad es que ojalá pronto podamos hacer eso en Argentina. Ojalá, la verdad es que para los que somos futboleros y nos gusta el fútbol como me gusta a mí, que somos fanáticos de nuestros equipos y nos gusta disfrutar del fútbol, la verdad es que no tenerlo es una carencia muy grande. Pero lo que sí no me perdonaría, miren, en España muchas veces se habla que una de las causas de la velocidad de la infección fue un partido que hubo Sevilla. de la Champions. Exactamente. Entonces, y claro, nadie lo supo. Valencia. Valencia, exactamente. Nadie lo tuvo en cuenta. Claro. Y de repente pasó. Fue el partido 0. Exactamente, pasó. Con Atalanta, increíble. Como Atlético Madrid, Liverpool también se trató de bomba biológica. Totalmente. Claro, exactamente. Entonces, yo lo que no quisiera es que eso nos pase, porque nosotros hemos logrado contener el problema, pero no hemos logrado superarlo. Lógico. Y por eso quisiera que vayamos despacio. Y bueno, mientras tanto disfrutemos a Messi jugar en el Barcelona y bueno, que para siempre es una dicha verlo jugar. Y le voy a robar un segundo. ¿Es posible preguntarle algo al plateísta de Argentinos Juniors y no al presidente de la Nación? No, en serio. Me trae unos problemas bárbaros. Y bueno, pero necesito bajarlo al histórico plateísta de Argentinos Juniors porque me va a entender en esta preocupación que tiene mucha gente. Sí. Ya no respecto de la vuelta, sino respecto de los procesos administrativos. En estos días, muchos abonados de muchos clubes, sobre todo los más convocantes, están recibiendo los anuncios de renovación de abonos.
Con lo cual, se encuentran, a partir de encontrarse algunos con aumentos, se encuentran con que hasta el 30 de junio pueden pagar esa renovación, porque si no, en algunos casos pierden el derecho a la platea que por ahí tuvieron durante décadas, como usted la tuvo en Argentinos Juniors. Y la pregunta que me hago, o la reflexión que busco es, ¿desde qué lugar se puede pretender cobrar algo que no sabemos cuándo se va a poder volver a poner en práctica y usar? Porque claramente está especificado que el fútbol podrá volver, pero a la cancha quizás no podemos volver hasta que no haya vacuna. No, desde ningún lugar se puede reclamar eso. O sea, estamos en un país que tiene congeladas las tarifas de luz y de gas. En ese país no se pueden aumentar las plateas de los clubes que además no juegan al fútbol, que no me brindan el placer de ver a nuestros clubes. Entonces, claro que eso no se puede hacer. Yo estoy seguro que eso no está bien. Y por eso también estamos ayudando a los clubes. Claro. Precisamente porque estamos seguros que los socios que somos no estamos yendo y no estamos pagando. Entonces, por lo tanto, me doy cuenta que cuidamos eso. Y está bien que lo cuidemos como Estado, porque los clubes, insisto, son muy importantes. Muy importantes. Lo que me parece que no se le puede cobrar a alguien el servicio que no se le presta. Y que en el peor de los casos, si se le quiere cobrar, se debe cobrar una parte para tratar de ayudar a sostener el club, ¿no? Sí. Que yo le voy a contar una anécdota. Mira, cuando Argentina se fue a la B por primera vez, yo estaba en el grupo Banco Provincia y tenía una sensación de desazón enorme. Y la verdad estaba desesperado porque yo nunca me metí en el tema, en la dirigencia deportiva del club, del fútbol, porque la verdad es algo para lo que no me siento apto, no me dediqué nunca. Yo soy un hincha de fútbol y eso es otra cosa. Entonces, me acuerdo como si fuera hoy, empecé a convencer a todos los que trabajaban conmigo que se asocien al club para ayudarlo a recuperarse económicamente. Y le llevé como a 100 y pico, 120, 130, mis dos secretarias, me acuerdo que las asocié a Argentino y le dije, no, tienen que ayudar a que Argentino vuelva. Y era una tarea de proselitista increíble. Claro. Porque yo entendía que el club necesitaba ayuda para poder levantarse. Y por lo tanto, los que queremos a nuestros clubes no vamos a tener ningún problema en ayudar a nuestros clubes. Totalmente. A acompañarlos en un momento tan trágico como este. Lo que sí estoy seguro es que no nos pueden pedir que paguemos como si todo siguiera igual, porque eso no es así. Bueno, lo llevo al olimpismo, somos por favor un canal olímpico, es un tema que realmente nos atraviesa. Recién lo hablábamos con Gonzalo en la previa a esta charla y no lo notábamos tan preocupado porque quizás hasta no se termine disputando este evento, Tokio 2020 en 2021. Hay que ver obviamente cómo se comporta el virus, cómo se desarrolla, pero sí han sabido escuchar este pedido casi desgarrador de los atletas olímpicos, de esta necesidad de volver a entrenarse y prepararse para la gran cita que por el momento está planeada para el año que viene. Bueno, es que el deporte olímpico, para mí es el deporte que más debe promover el Estado, quiero ser franco. Para mí el Estado no está para promover el fútbol, que es un deporte profesional, muy bien pago y que tiene muchos sponsors. Está para promover ese deporte. Es el deporte casi individual, que con mucho esfuerzo hacen grandes deportistas, casi en soledad, con mucho esfuerzo y sin mucho apoyo económico. Por lo tanto, para nosotros es una preocupación que el deporte olímpico no se caiga. Definitivamente es una preocupación. Y por eso, y con Matías, del Ministerio de Salud, hemos hecho los protocolos y utilizado los protocolos en red para que vuelvan a entrenar, con el propósito de que si al final los juegos se disputan, nosotros mandemos a la gente, a nuestros representantes, en las mejores condiciones. El deporte olímpico necesita del apoyo del Estado y el Estado debe acompañar el deporte olímpico. El deporte olímpico nos ha dado grandes satisfacciones también. Muchas veces son disciplinas menos populares, pero que demuestran, son modelos de conducta para una sociedad. Son deportistas que con mucho esfuerzo, a veces casi en soledad,
dedican su vida a un deporte y el mayor reconocimiento es la medalla colgada del cuello. Así que nosotros al deporte olímpico, yo particularmente creo que es el deporte por excelencia que el Estado debe promover. Esa es la actividad deportiva que el Estado debe promover y debe acompañar. Clarísimo. Presidente, mi última consulta no está ligada al deporte y tiene que ver con una respuesta que le daba recién a mi compañero Ariel Senosiaín. Y me quedo con una frase de las enseñanzas que le dejó a usted como presidente o que le está dejando esta pandemia. Quiero saber si también dentro de las enseñanzas está la empatía que de aquí en adelante debe existir o debiera existir entre ustedes mismos, los políticos, ¿no? Porque se ha hablado mucho de las decisiones del gobierno nacional. Mucha gente, la mayoría, a favor de iniciar la cuarentena de manera tan temprana, pero creo que, y usted lo habrá notado, una de las cosas que más ha halagado a la gente, el ciudadano, el común, como nosotros, es la conferencia de prensa de usted con Kicillof, con Rodríguez Larreta. ¿Le ha dejado también como enseñanza esto, que necesitamos como sociedad políticos más unidos? Mire, yo hago política desde que tengo 14 años. Para mí, como dije antes, la política tiene un contenido ético enorme. Para mí la política es el arte de convencer al otro para que el otro lo acompañe en la empresa de gobernar, en este caso, en la tarea de gobernar. Y también es el respetar al otro. Ayer en Neuquén yo decía, miren, yo vengo acá a inaugurar una obra que empezó el gobierno que me precedió. Y estoy muy contento de hacerlo, porque la Argentina no nació el día que yo fui presidente. Ya tiene una historia antes y va a tener una vida después que yo me vaya. Y lo que nosotros tenemos que aprender es que la Argentina no es de los que piensan como el presidente, es de los argentinos. ¿Y por qué digo esto? Porque la semana anterior estuve en Formosa y vi obras que quedaron paralizadas porque el gobierno de Formosa era un signo político distinto al del gobierno nacional de entonces. ¿Y qué es lo que yo creo? Yo creo que la Argentina hace muchos años que está discutiendo si el gobierno es de los unos o el gobierno es de los otros. Y la Argentina tiene que entender que tiene que tener un gobierno que es de todos. Y tiene que respetarse la divergencia, la diferencia. Yo tengo claro que Horacio tiene una mirada distinta a la mía en muchas cosas sobre lo que hay que hacer en la Argentina. Pero tiene tan claro eso, Horacio y yo tenemos tan claro eso, como que en este momento lo único que importa son los argentinos. Y que ahí no podemos discutir qué pensamos sobre cómo deberíamos hacer en el futuro la Argentina. Eso llegará el momento, lo someteremos a consideración de la gente votará y resolverá qué tipo de país quiere. Pero lo que sí estoy seguro, que la Argentina no resiste más el tiempo de la Argentina de los unos y la Argentina de los otros. Cuando gobiernan los unos, los otros pierden. Y cuando gobiernan los otros, pierden los unos. Esto no se resiste más. Nos ha dado un resultado espantoso. Nos fue mal haciendo las cosas así. Entonces no hay que hacerlo así. Con Horacio, a quien conozco hace muchos años, nos ha obligado la pandemia a actuar juntos, pero yo estoy seguro que mucho antes de la pandemia, cuando yo hablaba con Horacio, y Horacio me decía tenemos que trabajar juntos, y yo le decía vamos a trabajar juntos, bueno, por ahí ni él ni yo estábamos seguros si lo íbamos a lograr, pero lo que sí estábamos los dos con la vocación de hacerlo, y lo hicimos. Y lo hice con Horacio, lo hice con Gerardo Morales, lo hice con el gobernador de Corrientes, lo hice con el gobernador de Mendoza, toda gente que no piensa igual que yo. Y la verdad no hay ningún mérito en mío, es como debe ser. Y yo estoy convencido que los argentinos queremos esto. Los argentinos queremos que a los que les toca administrar el país lo hagan pensando en todos los argentinos, no en algunos, no en los que piensan como uno. Y yo siento que eso es lo que quiere la gente, no es lo que quiero yo, es lo que quiere la gente. Y es muy sano que la gente quiera eso, porque es como debe ser, es así debe ser.
Antes del final, presidente, vamos y volvemos, ¿no? Sociedad, deporte, fútbol puntualmente, pero así van surgiendo los temas. Sabrá como futbolero que el campeonato de primera división habitualmente se reestructura, ¿no? Ha quedado lejos en el tiempo aquel campeonato de 20 equipos, con Borghi, con Videla, con Hereros, bueno, eso no quería... Pasculi, Batista, eso ha quedado bastante lejos, pero hasta... Equipo. Hasta hace unos años era así también el fútbol y después pasamos por todo tipo de torneos y hasta incluso tuvimos un torneo de 30 equipos en primera. Mucho se habló sobre la injerencia de la política en aquel torneo, en aquella idea de torneo, y ahora el fútbol de primera tiende nuevamente a tener más equipos de los que tiene hoy, ¿no? Se habla de 26 y hasta 28. ¿Ustedes, como gobierno nacional, están interesados en cómo se puede resolver el torneo, cómo puede seguir el torneo, o eso es ámbito estrictamente de fútbol? No, yo no tengo nada que ver con eso. El Estado no tiene nada que ver con eso. Ahora, si usted me deja, yo trataría de analizar el punto desde otro lado. Sí. El gobierno no tiene nada que ver con eso. Lo que el gobierno advierte es que el fútbol es muy importante, pero muy importante, porque millones de argentinos tienen al fútbol como un elemento de distracción y de afectos que se generan, que si yo amo a Argentinos Juniors, no me pregunten por qué, simplemente lo amo. Y así le pasa a cualquier hincha. Y por lo tanto, no se metan con Argentinos Juniors porque como si se metieran con mi mamá. Entonces, tiene un valor emocional muy grande el fútbol. Yo lo que creo que lo que el fútbol argentino debe replantearse es cómo funciona. Porque lo que está claro es que no está funcionando bien. Pero hace mucho que no está funcionando bien. Y acá me pongo a hablar como hincha de fútbol, porque nada de lo que digo tiene que ver con mi comisión de presidente. Sé que es una cosa difícil, porque es difícil disociar ambas cosas, ¿no? Es difícil que yo me disocie de mi comisión de presidente. Pero el fútbol argentino hace muchos años que tiene que revisar cómo está actuando. Nosotros tenemos que, si finalmente nosotros somos y decidimos ser un país formador de grandes jugadores, que es lo que ha ocurrido en los últimos años, pero entonces tenemos que darle otra atención a nuestras inferiores. Y tenemos que ver cómo esos semilleros, que Argentinos Juniors siempre ha sido un gran semillero, pero ha habido otros, en su momento Atlanta, Newell's, River, el River de Gallardo es una muestra. Digo, si nosotros vamos a pensar en eso, bueno, tenemos que rediseñar el fútbol, cómo funciona. Porque yo tengo la impresión por momentos que el fútbol es víctima de una Argentina que vive siempre en la coyuntura, en ver cómo pasa el día de hoy. Y entonces el día de hoy nos dicen que jueguen 19 equipos y el día siguiente tenemos que jugar 30. Y un día necesitamos que desciendan 4 y otro día necesitamos que no descienda nadie. Y entonces todo es una cuota tiene una cuota de improvisación o de arbitrariedad que uno no entiende. Un día, si la Superliga no existía, el fútbol argentino se caía a pedazos, y al año siguiente la Superliga se termina. Uno no entiende nada de lo que están haciendo con el fútbol. Pero hay algo que no deja de ser llamativo, disculpe el sarcasmo, es que en muchos casos los dirigentes son los mismos, los que pensaban A y los que piensan B. Bueno, por eso digo que algo está mal. Sí. Hay algo que está mal. Yo no le quiero echar la culpa a nadie porque supongo que no debe ser fácil también resolver y tratar esas cosas. Pero lo que sí creo es que los dirigentes del fútbol argentino deberían sentarse y pensar cómo diseñamos una organización del fútbol que rinda frutos. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer como fútbol argentino? Vuelvo a repetir, si queremos ser un país exportador de jugadores, ¿qué atención le prestamos a las inferiores? ¿Cuánta dedicación le ponemos a eso? Esas son las preguntas que creo que tenemos que hacernos. Si queremos certámenes competitivos que sirvan de vidriera para el mundo, porque finalmente lo que hacemos nosotros es formar jugadores que llegan a primera, la primera es la vidriera donde los clubes de Europa vienen a ver qué jugadores comprar.
cómo debemos organizar esos torneos para que sirvan de vidriera de los jugadores que queremos exportar. Digo, y si los queremos contener, ¿qué hacemos para contenerlos? Porque la verdad es que con las finanzas argentinas es muy difícil. Ya no que Argentina compita con Europa, que Argentina compita con Brasil o con México. Muy difícil. Entonces, son todas preguntas. No sé cuántos enemigos me estoy ganando en este momento, pero son todas preguntas que me hago como hincha de fútbol. Digo, ¿cuándo vamos a parar y nos vamos a poner a pensar en estas cosas? Soy medio fanático no solo del deporte, sino del vínculo entre el deporte y la educación. Recién hablaban de brecha, ¿sí? con Ariel. Es algo muy notorio a partir de la cuestión económica. Entiendo que también, en tanto no se pueda dar la educación presencial, no podemos volver a la escuela, esa brecha en muchos casos se puede hacer más amplia, porque hay chicos, incluidas mis hijas, por ejemplo. Mi hija menor tiene 4 horas de clase a través de Zoom por día, y esto es algo que muchos chicos no pueden hacer en la Argentina. Y vinculando también con el tema del deporte, nosotros hablamos de cuándo vuelve la actividad deportiva, pues estamos en un canal deportivo, pero nos importa mucho también aquello que empieza a moverse, que es la cuestión presencial en las escuelas argentinas. Y lo que quiero saber además, presidente, es si podemos empezar a pensar en la dimensión que tiene el deporte como herramienta de educación dentro de las escuelas mismas. Yo soy una persona que ha bajado mucho de peso y soy consciente en carne propia de cuánto mejor pienso cuando me muevo un poco que cuando estoy en posición sedentaria. No, bueno, tiene que ver exactamente con algo que dije antes. Todos saben que yo he dedicado mi vida académica al derecho penal. Una de las partes de la disciplina del derecho penal es la criminología. Y la criminología siempre ha atendido los problemas de lo que se llaman controles sociales. Sí. El control social no tiene sentido de tener un gran hermano que nos controle. El control social en términos de estudio quiere decir por qué vías un Estado le educa a sus ciudadanos para que respeten las normas. Simplemente. Y son muchas las vías, ¿eh? A veces son... La vía por naturaleza principal es la familia. Nuestros padres nos inculcan antes que nadie lo prohibido y lo permitido. Después el colegio, después las iglesias y por supuesto los clubes y el deporte. Porque yo vuelvo a repetirles, muchos chicos entienden de qué se trata lo prohibido y lo permitido y entienden la noción de castigo cuando en un partido sí. un referee le muestra la tarjeta roja. Mano en el área penal. Mano en el área penal, exactamente. Y pegaste una patada de más y te fuiste al vestuario. Y muchos chicos lo entienden así, el concepto de lo prohibido y lo permitido. Esos chicos después crecen y son personas que entienden de qué se trata de cumplir las reglas. El deporte es central para la educación ciudadana. Yo no tengo dudas que es así, es central. Obviamente tiene además una consecuencia física formidable. Los que hacen deporte están en mejores condiciones físicas que los que no lo hacen. Y también en mejores condiciones intelectuales, porque esto que decía Diego es cierto. No, Diego era tu padre, ¿no? Sí, está muy bien. Igual me llamo Gonzalo Diego, Alberto. Gonzalo Diego. Sí, está perfecto. Además un orgullo, por supuesto. Bueno, para nuestra generación fue... Es Diego, claro. Fue Diego, claro. Gonzalo, no, perdóname. No, por favor. Esto que decía Gonzalo, ¿no? Que obviamente cuando uno sí, se mueve, camina, se ejercita, bueno, uno es como que despeja la cabeza y piensa mejor, sin ninguna duda es así. Entonces, toda la actividad deportiva siempre es imperiosa en la vida de la gente, es imperiosa, es formidable usar al deporte para generar noción de lo prohibido y lo permitido y de la sanción y del premio, y es necesario para la salud física, en las condiciones para mejorar las condiciones de vida que además cada vez parecieran ser o convocar más al sedentarismo, ¿no? Porque claro, los chicos ya no juegan al fútbol, juegan a la Play. Y bueno, no es lo mismo. No, y con suerte, presidente, porque en algunos casos encima algunos youtubers los sacan de la Play a los chicos. O sea, exactamente, ya miran cómo juegan otros. Juegan otros por eso. Exactamente. Claro.
Muy loco. Exactamente. Por eso me parece que todo esto es muy importante, pero profundamente importante. Y me parece que han tenido una gran idea, porque sé que cuando hablé con el productor que me convocó para esta entrevista, me contó que llevan muchas horas transmitiendo de todo el país, y mostraron cómo estaba la situación del deporte en todo el país, y mostraron la importancia de los clubes, sí, ayudando socialmente con ollas populares y ayudando a la gente. Miren el aporte que ha significado San Lorenzo para el tratamiento de los casos de coronavirus en la Villa 1114, es enorme. Sí. Es enorme. Y entonces uno ahí se da cuenta de la importancia del club y la importancia y la trascendencia social del club. Como fue enorme el aporte de River cuando abrió sus puertas para la gente que con el frío estaba en situación de calle. Claro. Y también yo creo que es muy importante lo que ha pasado en muchos clubes que se han ocupado de tener escuelas, para fundar escuelas. Sí. Aparte del club, fundan escuelas. Sí. Eso lo hace River, los argentinos lo tienen, lo tienen Vélez, Independiente. Eso es extraordinario, porque también es cierto que muchos chicos que llegan al fútbol vienen de familias muy necesitadas que a veces prefieren que el chico triunfe en el fútbol y no se eduque. Y entonces que el club le exige al chico que se eduque, además de ser un buen jugador de fútbol, es muy bueno. Es muy bueno. Alberto, hablando también de brechas y llevándolo al deporte, aparece también la cuestión de género. Hace poquitos días vimos una carta de las jugadoras de básquet de la selección, expresando la total desolación en cuanto a los entrenamientos y demás, cómo vienen trabajando ellas. Lo vemos a menudo también en el fútbol femenino en nuestro país, la situación en desventaja que se encuentran, y en medio de esta pandemia aún es peor la situación para ellas, pero también a nivel de selecciones, ¿no? De básquet, de fútbol, de vóley. ¿Hay una idea de trabajar especialmente para apoyar a las mujeres en el deporte y que crezca también en ese sentido? Sí, en verdad lo que nosotros necesitamos es cambiar la cabeza social de una sociedad que todavía no se acostumbra a la igualdad entre el hombre y la mujer. Días atrás hicimos una reunión con la Unión Industrial y de repente cuando terminó la reunión me di cuenta que éramos un montón de hombres y no había una sola mujer. Y me sentí muy mal, porque nosotros tenemos que imponernos la idea de que debemos ayudar y hacerle más fácil a la mujer ganar el espacio de igualdad. Debemos todos los días que trabajar y pensar en eso. Eso pasa en todos los órdenes, pasa en el orden político y pasa también en la actividad deportiva. Ustedes saben que nosotros acá de tanto en tanto jugamos al fútbol, y en el equipo contrario la tengo a Maca Sánchez, que es nuestra directora del Instituto de la Juventud. Y me hace unos cuantos goles además Maca. Y el otro día me hablaba Maca del problema de cómo volver ella juega en San Lorenzo, de cómo volver a la actividad deportiva del fútbol profesional femenino. Y bueno, la realidad es que ahí están igual que los hombres. En esto, francamente, no es un problema de género, es un problema de que la actividad se hace difícil por las características del contagio. Pero hay que prestarle atención, la misma pretensión que se le presta al deporte de los hombres, hay que prestárselo al deporte de las mujeres. De eso no tengo ninguna duda. Yo dudo que a ninguno de nosotros nos toque vivir un tiempo más loco que este que nos toca vivir, entre cosas impredecibles, inimaginables, un escenario... No creo que en la historia, ayúdeme, presidente, no creo que en la historia el mundo haya hablado de un tema al mismo tiempo. No, seguramente no es así. Y yo no sé cuántas veces en la historia se ha repetido una situación como esta. Y además... es muy difícil de entender esto, pero es lo que objetivamente pasa. Estamos en el siglo XXI con un avance y un desarrollo tecnológico increíble, y sin embargo la única solución médica que se conoce al problema que tenemos es la misma solución que ofrecían los curanderos en la Edad Media, que es encerrado en su casa para que el virus no lo atrape. Claro. Porque no tenemos otra solución. Y si a mí me hubieran dicho, si vos mirás el Gonzalo, el
mi discurso del 1 de marzo y lo lees hoy, decís, este tipo está loco, ¿de qué estaba hablando? Estaba en otro planeta, efectivamente. Estaba en otro planeta. Sí. Ha cambiado todo a una velocidad increíble. Yo, que soy un tipo por naturaleza optimista, digo, bueno, gracias a Dios, esto que es muy doloroso nos está causando menos dolor de que podíamos pensar que podíamos pasar, y creo que eso tiene que ver con el mérito de todos los argentinos que respetaron la cuarentena, que se esforzaron, que aguantan aún hoy en situaciones muy difíciles. Y siento que, bueno, que gracias a Dios que pudimos hacerlo así, porque uno mira alrededor y se da cuenta que hicimos las cosas bien como sociedad para que el dolor no sea tan profundo. Pero jamás se me hubiera ocurrido pensar que yo iba a tener que pasar esto. El otro día en broma le decía a Cristina, en la letra chica no estaba escrito que tenía que bancarme una pandemia. Nadie me había dicho que cuando fuera presidente tenía que bancarme una pandemia. Muy mal el escribano nacional que no le avisó. Nadie me avisó, no estaba en ningún lado escrito esto. Antes de firmar, lea, señor. Pero ni en la letra chica lo habían puesto. Entonces, es un momento de mucha tiene la tristeza de lo que es cualquier enfermedad, pero es una gran oportunidad. Yo insisto en este punto, es una gran oportunidad de cambiar todo, también de revisar el fútbol. Es una gran oportunidad de revisar todo. Podemos empezar de cero. Empecemos otra vez. No es como si de un torneo, es como de una vez por todas empieza a funcionar el fútbol argentino como corresponde. Cómo de una vez por todas la sociedad empieza a ser más justa, cómo de una vez por todas que el sistema impositivo argentino no se convierta en un sistema donde los que consumen, sean ricos o sean pobres, paguen lo mismo. Son todas cosas. Tenemos la oportunidad de hacer un sistema judicial que funcione, no que genere impunidad de poderosos, que funcione. Tenemos una oportunidad única y yo además siento que no estoy hablando como un loco solo, porque el otro día cuando me reuní con los empresarios y le planteé en estos mismos términos estas cosas, ellos estuvieron de acuerdo conmigo, porque ellos se dan cuenta que un capitalismo con trabajadores empobrecidos es un mal capitalismo, un capitalismo con desocupados es un capitalismo con menos consumidores, y entonces no tiene sentido ese capitalismo, porque es un capitalismo que pierde. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para empezar de vuelta y hacer las cosas bien. Ya que hemos pasado por todo tipo de temáticas, algunas más espesas. Vamos cerrando, tranquilo, pues le van a llamar a cenar y va a ser culpa nuestra. Y señor, que estamos cerrando, y ya que hablamos de Messi, y ya que hablamos de aquella reunión, aquel almuerzo, fue, ¿no? Con Marcelo Gallardo, tuvo otra reunión, o tuvo una visita en algún momento, en el inicio de su presidencia, que fue la de Diego Maradona. Con esa vestimenta incluso que a tantos nos causó gracia, ¿no? ¿Lo vio bien? ¿Habló en este tiempo? Necesitaba él, supongo, el cariño popular, y ese cariño lo fue encontrando en cada cancha, y ahora lo va a seguir encontrando, porque ha renovado como técnico de Gimnasia. Yo soy hincha de Argentinos Juniors. Claro. Y la verdad, para mí Diego es todo. Bueno, nuestra cancha se llama Diego Armando Maradona. Para un hincha de Argentinos Juniors, Diego es el mayor orgullo que tenemos, ¿no? Yo medio en broma, iba a decir medio en broma, medio en serio, pero voy a decir ahora medio en broma. Le suelo decir a los hinchas de Boca que conocieron el fútbol el día que le prestamos a Argentinos Juniors. Claro. Le prestamos a Maradona de Argentinos Juniors, y que después reafirmaron el fútbol cuando le mandamos a Riquelme, que hasta entonces no habían conocido el fútbol. No, Diego es todo. Pero además quiero decir algo. Diego es alguien que a los argentinos de una generación que es la mía nos dio una felicidad infinita, que fue aquel campeonato del 86, incluyendo el vicecampeonato o el subcampeonato del 90. Diego nos llenó de alegría a millones y millones de argentinos en momentos difíciles para muchos argentinos. Él salía a la cancha, se ponía la camiseta argentina, nos hacía sentir que él era el gladiador argentino contra el mundo, así actuaba y nos llenó de alegría. Diego merece siempre
siempre merecerá el cariño de los argentinos. Siempre, 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 porque la verdad fue un hombre que, hagamos abstracción de lo maravilloso que fue en el fútbol, fue un hombre que nos dio enormes satisfacciones como pueblo, nos llenó de alegría en momentos difíciles de nuestro pueblo. Y por eso yo no soy amigo de él y la verdad lo trato poco, lo recibí aquella vez y para mí fue un gusto recibirlo. Guzmán, que es hincha de Gimnasia, estaba como un perro con dos colas el día que lo recibí. Y para mí siempre es una alegría verlo. Ojalá esté bien, ojalá sea feliz, porque la felicidad que nos dio a nosotros solo podemos correspondérsela por el resto de sus días. Ha sido un hombre al que los argentinos le debemos de muchos momentos de alegría. Lo último ya para cerrar y agradeciendo este rato, se me acaba de cruzar, usted mencionó Guzmán y no puedo evitar la pregunta. Hoy lo leí un título en el cual usted mencionaba que si superamos el tema de la deuda, el despegue va a ser formidable o excepcional en términos económicos, algo así era el título. ¿Efectivamente está un poco más cerca Argentina de solucionar el tema de la deuda? Y yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que sí, porque la verdad es que nosotros no nos hemos cerrado, ninguno de nosotros quiere una Argentina en default. Yo a veces siento que una suerte de déjà vu, ¿no? Porque acá en el año 2003, cuando llegamos con Néstor, el país estaba en default y nos costó un enorme trabajo. El otro día almorcé con Labaña y lo recordábamos, un enorme trabajo sacar a la Argentina de default. La verdad es que yo no quisiera que la Argentina caiga en default y yo quisiera que podamos encontrar un acuerdo con los acreedores, pero también he visto lo que le pasa a la Argentina, que acuerda con los acreedores de espaldas al pueblo y después no sabe cómo sostener eso. Bien. Entonces nosotros estamos trabajando para poder cumplir, pero que el cumplir no nos postergue, que el cumplir no sea condenar una vez más a los condenados de siempre de la Argentina. Bien. No quiero que eso pase, así que estamos trabajando mucho con Martín, que vamos a andarnos mañana, hablé hoy a la tarde con él, vamos poco a poco acercando posiciones, no somos tercos, no somos necios, tratamos de flexibilizar en la medida de lo que creemos posible y sostenible, y bueno, vamos a seguir discutiendo con los acreedores. Espero que ellos entiendan que, bueno, tienen que resolver, como dijo el otro día la directora ejecutiva del Fondo Monetario. En verdad no tiene ningún sentido que Argentina se caiga al precipicio, porque si la Argentina se cae al precipicio, sufriremos los argentinos, pero los acreedores tampoco van a cobrar. Bien, y ahora sí lo último... ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Exactamente. Al fondo, digo. Exacto, al fondo. Terminado todo esto, mañana le dicen, presidente, se terminó la pandemia. ¿Qué es lo primero que hace que en este tiempo no pudo hacer? Abrazar a los que quiero. Abrazar a los que quiero. Darle un beso a los que quiero. Lo mismo que todos. Lo mismo que todos añoramos eso. Poder darle la mano al otro. Claro. Además, los argentinos somos toqueteros en ese sentido. Sí, claro. Nos damos la mano, nos abrazamos, nos damos un beso. Esta distancia es una cosa que nos duele a todos, y poder volver a estrechar la mano de quien uno quiere y abrazarse con quien uno quiere y besar a quien uno ama, eso es lo que más extraña. Además, el tema del saludo codo con codo es mucho más para Dardo Urchevi, el tucumano joven argentino, que para nosotros. Sí, tal cual, tal cual. No, este tema de saludarse con el codo no es una buena idea, pero bueno, es lo que nos ha tocado. Totalmente. Y que alguno incluso no lo recomienda, presidente. No, porque bueno, si estornudamos en el pliegue y saludamos cerca, pero bueno, ya... Incluso eso me lo he preguntado muchas veces en mi soledad. ¿Por qué nos saludamos con el codo si me mandan toser en el codo? Claro. Claro. Justamente. Presidente, 1.000.000 de gracias, que tenga buena noche y ojalá esto se solucione, bueno, cuando se pueda. Muchísimas gracias a ustedes y los felicito por lo que han hecho durante todo el día y bueno, lo mejor para todos los argentinos y todas las argentinas y gracias por el tiempo que me han dado.